Vamos entonces a dar la palabra a algunas intervenciones de ustedes. Nuestros expositores van a tomar nota y después van a hacer una devolución. Vamos primero a recoger unas 5 o 6 intervenciones que sean muy precisas y cortas, por favor, para poder ajustarnos al tiempo que tenemos programado para este conversatorio de hoy. Entonces, si Gabriel me va ayudando, podemos ir liberando los micrófonos a quienes estén en este minuto pidiendo la palabra. Horacio Díaz, partimos con Horacio y después Jaime Jara. Eso es lo que estoy viendo por acá. Cristian Torres. Ahí tenemos unas palabras. Horacio Díaz. Jaime Jara y Cristian Torres. Adelante, Horacio. Básicamente, por el sistema de salud. Yo entiendo que las enseñanzas que nos va a dejar la pandemia, o nos está dejando ya, es que el sistema de salud público de Chile tiene que ser reforzado. El Estado de Chile tiene que ser un Estado fuerte en el sistema público de salud, un sistema universal, financiado, solidario. Pero la pregunta es porque Patricio ha participado en 2 o 3 comisiones para reformar el sistema ISAPRE. Entonces yo, claro, cuando uno me invitan a conversar de algo, uno no puede hablar de otra cosa, tampoco es de mal gusto. Pero cuando uno está conversando de un sistema que tendría que ser, como yo lo siento, un seguro de segundo piso, porque nadie está quitándole el derecho a tener un seguro agregado a un sistema público de salud, que por lo demás el real seguro gratuito que tiene el sistema privado, cuando no se la pueden en el sistema privado, nos piden rápidamente camas y traslado al sistema público. Y nosotros absorbemos siempre esa carga. Entonces la pregunta clara es, ¿estamos de acuerdo aquí en que Chile necesita un sistema público único, financiado, universal, y las ISAPRE y todos los seguros que vengan serían de segundo piso? Muy bien, muchas gracias, Horacio. Jaime Jara. Muchas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer a los expositores, al profesor Riveros y al doctor Silva, por entregarnos luces tan importantes en este momento de oscuridad que todos vivimos en función de esta pandemia que nos ha afectado a todos, a todo el planeta. Ellos constituyen sin duda opiniones que son luces que nos permiten reflexionar acerca de lo que va a suceder en el próximo futuro tan absolutamente incierto. Y yo quería aprovechar, porque en estos días hemos escuchado muchas opiniones, y hace muy pocos días, en un foro que se realizó, patrocinado por Corp Araucanía, en que intervino el economista Sebastián Edwards, por una parte, que todos conocemos, académico de la Universidad de California, y don Agustín Esquella, se discutió acerca del modelo neoliberal. Y mi sorpresa, y por eso lo planteo, es que el economista Edwards hizo al final de sus intervenciones un diagnóstico que realmente me dejó helado. Me dejó helado, digamos, pero no mal impresionado. Él sostuvo, y él es un ícono del neoliberalismo en el mundo, no solo en Chile, sino que en el mundo, señaló enfática y categóricamente, y no podía hacerlo en términos más decisorios, de que el modelo neoliberal en Chile se había terminado. Y le dio oficialmente una palabra de defunción. Yo quiero preguntarle al profesor Riveros si comparte esa opinión, porque ese aspecto es esencial para el análisis de aquello que puede venir más adelante en el modelo de desarrollo que Chile pueda adoptar después de que los efectos más tremendos, digamos, de la pandemia empiecen a pasar. Esa es mi consulta. Muchas gracias, Jaime. Tengo entonces a Cristian Torres, Fernando Cursan y después Reinaldo Cifuentes. Cristian. ¿Está con Gabriel? ¿Tienes muteado a Cristian? Hola.
Bueno, saludos a todos, pero el que pidió la palabra fue mi hijo, Cristian Torres Ayala. Así es, Torre Ayala, toda la razón. Sí, Por acá gracias. está Gabriel. Gracias, Cristian. Ahí sí. Ahora sí. Ah, qué bueno, muchas gracias. Sí, por eso puse, como te vi en el chat, me puse Cristian Torres, ya le pasé la diferencia. Gracias. Bueno, sí, claro, me preguntaba para el profesor Luis Rivero. En realidad son dos preguntas. He visto en la prensa internacional que cómo han reaccionado los diferentes países de Latinoamérica y una reacción que ha sido bastante interesante ha sido la del país El Salvador. Siendo un país con mucho menos recursos que el nuestro, su presidente Bukele armó un paquete bastante bueno y de ayuda para todos sus conciudadanos. Por ejemplo, una de las medidas era el tema de darle una ayuda de $300, llamaba a no pagar por 3 meses los servicios básicos, los utilities, que le dicen en inglés, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta, usted que es experto en macroeconomía, profesor, ¿ve posible, ve plausible una solución de ese tipo para nuestro país? Ahí yo vi en el cuadro del IMF que El Salvador me parece que está cerca de Chile, así que también ha estado gastando bastante. Entonces va un poco mi pregunta va un poco en la senda de lo que usted comentaba. Y la otra pregunta que, bueno, yo me dedico al tema tecnológico en mi vida cotidiana, profana, y bueno, ahí vemos que se viene a paso agigantado el tema de la inteligencia artificial. De hecho, en China ya hay una región en que la están aplicando y que a toda la gente le están dando un puntaje, cada persona tiene un puntaje, y según ese puntaje le dan mayores descuentos o beneficios en el comercio, y se pueden trasladar de un punto a otro o no. De hecho, los que critican al gobierno normalmente tienen un puntaje menor. Entonces, ¿ve usted también esta pandemia como una especie de preámbulo de lo que viene? Porque también dicen que en un país como el nuestro, la AI, la inteligencia artificial, debería dejar más o menos un 60% de la población sin trabajo, de los que están trabajando hoy. Bueno, no en este preciso momento, pero por lo menos antes de la pandemia, toda la fuerza laboral tendría que disminuir drásticamente. Gracias. Gracias, Cristian. Tengo a Fernando Cursán y después de Reinaldo Cifuentes, entonces vamos a permitirle a los expositores que hagan una devolución en sus comentarios. Fernando. Gracias. Bueno, saludar a doctor Silva y a don Luis. Yo creo que muy bueno el escenario en que hoy día podemos estar conversando y cada día aprendiendo de una otra forma y que se sigan entregando insumos necesarios para poder tener mayor manejo, conocimiento y aportar en los debates. Un par de preguntas, una a don Luis, referente que eché de menos un poco dentro de ese análisis económico el tema de las pymes, de la pequeña y media empresa, y especialmente que son aquellos los que están dando hoy día el empleo, y que creo que también el servicio de consumo en Chile hoy día va a ser también un elemento de salvavidas para el contexto económico y no tener que depender solamente de las exportaciones o lo que pueda pasar en China, etcétera. Creo que ahí también hay un tema no menor en que el empleo de bien, por decirlo, a través de los servicios que se puedan entregar a través de las pequeñas empresas es un tema no menor. Y también me sumo a las palabras del quien planteó la primera consulta al inicio de este debate, el contexto de si queremos más estados o no queremos más estados, o seguimos tan iguales, porque hoy día el Estado sigue es un Estado que entrega un tremendo salvavidas en lo económico, pero tenemos que seguir de una forma generando un colchón para enfrentar en lo económico mañana cualquier tema como puede ser hoy día este tema de la pandemia. Y lo otro es para el doctor Silva, entendiendo el escenario de que si pudiéramos entender que el Producto Interno Bruto en salud lo gastáramos solamente en el aparato público y no seguir enriqueciendo al mundo privado, podríamos estar enfrentando una situación de pandemia o de una crisis de salud con un sistema público de salud mucho más fortalecido, en lo que es infraestructura, en lo que tiene que ver con los equipamientos, etcétera. Porque también cuando se analiza el tema de los distintos niveles de salud, cuando se habla del mundo primario, la salud municipal, y que se hace un análisis de que deberíamos estar todos centralizados, bueno, va un poco en contra de la descentralización y la regionalización, y de los gobiernos comunales que cada vez exigen mayor posibilidad y opciones de poder tener cuotas de administración. Y eso habla también de lo que sucede en el servicio de salud. Los servicios de salud en Chile están quebrados. Y si están quebrados los servicios de salud en lo económico, y no creo que sea porque quienes los administran o quieren administrar los servicios de salud, es porque realmente entonces se tiene que definir claramente una política nacional, pero con claridad en lo económico, en los recursos humanos y en la salud que queremos. Ir solucionando los problemas de a poco, yo creo que no nos ha generado la solución. Y el análisis que se hizo tiempo atrás, me recuerdo muy bien,
de poder llegar a tener solamente un sistema que también hablar del recurso humano nos llevó a un conflicto de muchos intereses. Entonces, por ahí van las preguntas que quería plantear y bueno, agradezco el escenario de participación. Muchas gracias. Y finalmente, Reinaldo Cifuentes para escuchar a los panelistas de esta noche. Muy bien, gracias Marco. Para el profesor Riveros y para el profesor Silva, una pregunta compuesta, digamos. Yo entendería que existe o puede existir un camino desde el punto de vista político para poder llegar a un cierto consenso transversal, con una excepción que quiero mencionar al final, respecto a la necesidad de articular un fortalecimiento del Estado en Chile, en particular en lo que se refiere al ámbito de la salud. Por lo tanto, entiendo que, y por eso lo pregunto, cómo lo ven ellos, de la posibilidad cierta de poder mejorar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, en función de que ya tuvimos un acuerdo transversal hace unos años atrás respecto a la necesidad de reforzar la educación pública en Chile, y que culminó, como todos sabemos, en el gobierno de Michelle Bachelet con la creación de los servicios descentralizados de educación, que permite, digámoslo así, sacar al sistema de educación media y básica y técnico profesional del ámbito de los municipios, y los instaló en un sistema que está todavía, digamos, en transición, pero que va a permitir en algún minuto la consolidación indirecta, si se quiere, de un sistema nacional, no único, pero sí más estable del mundo de la educación. Por tanto, la pregunta es si ven posible que eso se pueda replicar en el ámbito de la salud, en el minuto y en el momento en el que estamos, en el entendido que la transversalidad de las decisiones está más bien tomada desde el punto de vista de lo práctico más que de lo ideológico. La segunda cuestión es que sube un poco la apuesta de la pregunta, es lo que plantea el profesor Rivero, que ya lo hemos conversado en otro espacio respecto a la necesidad o la posibilidad de articular un programa de unidad nacional, que particularmente lo veo muy complejo, pero ¿cómo ven ellos esa posibilidad? Entendiendo, y decía que iba a hacer un comentario final, respecto a lo que yo, y también lo pregunto, a que me da la impresión bastante confirmada de que hay un grupo en particular, que en realidad está desarticulado, que es una parte del Frente Amplio y del Partido Comunista, que están por una labor absolutamente destructiva del sistema político en Chile, por lo tanto no sé si estarían en condiciones de participar de eso, pero hacia el centro de la izquierda, por decirlo de alguna manera, y el centro de la derecha, se podría articular un programa de unidad nacional que permitiera salir al país de las circunstancias tan difíciles en las que nos vamos a encontrar probablemente dentro de muy pocos meses, en la línea de lo que estamos conversando. Esas son las dos preguntas, Marco, que hago. Gracias, Reinaldo. Y había una última pregunta de Darío Calderón, que había dejado por ahí la mano levantada. Darío, adelante. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, primero felicitar a los dos brillantes expositores, nuestros amigos doctor Patricio Silva y profesor Luis Riveros. Realmente fueron muy precisos, muy contundentes, formularon sus tesis, ya que uno podrá compartir en la mayor parte o disentir en algunas cosas. Yo quisiera solo referirme, para ser bien preciso, con respecto a lo que formula Patricio Silva, el doctor. Él formuló el fortalecimiento del servicio público, la incorporación de la salud en las políticas de Estado, como es vivienda, planificación de ciudades, luego el tema de la telemedicina y finalmente la mirada al mundo. Y yo me quiero centrar ahí, hasta qué punto ya es posible que realmente formemos una vocación en Chile para ir al multilateralismo. El multilateralismo ya fue planteado, entre otros, por el presidente Lagos, que patrocina esa alianza por el multilateralismo que se firma el año pasado a iniciativa de los países de Francia y Alemania. Se incorporan 28 países en los cuales no está Estados Unidos, ni tampoco dentro de América Latina está Brasil. De América Latina tenemos a Argentina, a Perú, a Costa Rica, a Chile, a Canadá, México, etc. En Europa tenemos las grandes potencias europeas, Francia, Italia, Alemania, etc. En Asia y Sudeste Asiático también, y se hace justamente con el propósito de poder fortalecer políticas que nos permitan enfrentar problemas tan severos como este. Bien sabemos que esta crisis del COVID no nace en nuestro país, es una crisis importada, como han sido casi todas las pandemias a lo largo de la historia, desde la primera por allá por la guerra del Peloponeso, el siglo V a.C., en que la famosa gripe de Atenas, que mató alrededor de 500.000 hombres, ¿ya? Fue también importada desde Etiopía,
después vino la viruela que llega a América Latina también con nuestros conquistadores y mueren alrededor de 5 millones de latinoamericanos. Y así sucesivamente siempre ha sido así. Eso genera la necesidad de fortalecer el multilateralismo y es lo que yo echo de menos en los discursos que están formulando nuestros políticos y nuestros opinantes en los distintos foros. Con respecto a lo formulado por nuestro amigo Luis Rivero, con respecto al proyecto de ir adelante con un proyecto país y pensar a mediano plazo, ¿ya? Mi consulta es en dos aspectos. Primero, ¿hasta qué punto esta crisis que se agudiza con esta pandemia no es quizás sino la continuación de una crisis que ya amenaza y se inicia el año pasado? Porque ya vemos que esto, ya en el mes de octubre del año pasado, con motivo del estallido social, ya las cifras de crecimiento, las cifras de inversión caen fuertemente, las cifras de consumo caen fuertemente, se empiezan a generar los desempleos, y esta crisis pandémica no hace otra cosa que agravar esos efectos. Por lo tanto, no está en la pandemia, sino que yo creo que está en el modelo y la manera como ha gobernado este gobierno del presidente Piñera. Además, con respecto al tema del sector público al cual él se refirió, ya, efectivamente, yo creo que hemos tenido un problema grave con respecto al sector público y que nadie, ningún gobernante desde los años 90 en adelante, se ha atrevido a echar mano de una vez por todas a una racionalización en la administración del Estado. Las cifras son realmente horrorosas. Las carencias en el servicio público de salud son brutales. Y yo no puedo entender hasta el día de hoy por qué los gremios se siguen negando a una alianza público-privada que permita que realmente la construcción de los centros hospitalarios se entregue y todo lo que es hotelería se entregue al sector privado, sea como es en los países europeos en general, Inglaterra, España, Francia, en todos, ¿ya? Y que quede todo el tema de hotelería en esas concesiones y en cambio todo lo que es delantal manejado por los médicos. No sé si dentro de las proposiciones que me consta que ha formulado desde hace bastante tiempo Lucho, tiene una postura con respecto a esa eventual alianza público-privada. Nada más, Marco, eso será todo. Muchas gracias, Darío. Bueno, nos quedan algo así como 10 minutos y vamos a darle entonces 5 minutos a cada uno de los expositores para que traten de tomando en cuenta los comentarios y preguntas, poder hacer alguna devolución. Vamos a partir esta vez al revés, vamos a partir con el profesor Luis Riveros y después con el doctor Silva. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todos los que han formulado sus preguntas y comentarios, que ciertamente no vamos a poder abordarlos todos, porque cada uno representa, evidentemente, una cantidad de temas que son bien significativos. Quiero partir por lo que me pareció la pregunta más profunda, quizás, ¿no es cierto?, en términos de la problemática económica, que es si acaso el neoliberalismo terminó o no terminó. Yo conozco muy bien a Sebastián Edwards, digamos, y creo que él tiende siempre a sobreexagerar los puntos, digamos, para discutir a partir de esa sobreexageración, ¿no es cierto?, cómo él va fabricando su propio punto de vista. Yo creo que el neoliberalismo ha tenido 3 pilares fundamentales. Pilar número 1, mercados libres funcionando como mecanismo de asignación de recursos. 2, un Estado pequeño y que no intervenga en aquellas cosas en que el sector privado puede hacerlo, ¿no es cierto?, mejor, eventualmente, Estado subsidiario. Y finalmente, ¿no es cierto?, apertura al comercio exterior, porque eso en camino a la mejor asignación de recursos. Yo en realidad veo que en estos campos, sobre todo en el campo, ¿no es cierto?, del Estado chico, probablemente ahí hemos ido perdiendo un poco la esencia básica original de la teoría neoliberal, si es que alguna vez existió algo como eso. Sin embargo, yo veo que puntos más, puntos menos, los mercados siguen funcionando, con todas las fallas inherentes al mercado y a quienes intervienen en los mercados. Todos nos recordamos de estos actos contra el mercado que propiciaron las farmacias, los pollos, el papel confort, etc. ¿No es cierto? Que simplemente, bueno, fueron un aprovechamiento del mercado. Pero yo no veo que con eso el neoliberalismo haya muerto, porque también no veo que haya una propuesta alternativa en términos de una sociedad sin mercado, con un Estado que haga todo, sin comercio exterior o con un comercio exterior muy acotado. Entonces, esos son los dos extremos. Evidentemente, creo que nosotros no hemos sustituido al neoliberalismo por ninguna otra cosa. Tenemos, yo diría, como expresó alguna vez, digamos, un par de economistas americanos, ¿no es cierto?, un neoliberalismo más teñido de Estado. Y eso a mí me parece una solución, ¿no es cierto?, francamente buena, ¿no es cierto?, en términos de propiciar una mejor política pública. Luego hay otra pregunta, digamos, también que tiene que ver con estos temas, y que es la pregunta de Cristian Torres Hijo,
sobre inteligencia artificial. En el libro que yo relaté, que se está publicando en estos días justamente, la discusión aquí es que, claro, la inteligencia artificial va a eliminar empleos, pero también va a crear nuevos empleos, digamos, en sectores muy significativos. Habrá que crear nuevas posiciones de trabajo, ¿no es cierto?, justamente para que la inteligencia artificial pueda funcionar. Hoy día se aplica inteligencia artificial en muchos ámbitos, incluyendo salud en nuestro país, incluyendo ganadería en nuestro país, el sector forestal, etcétera, ¿no es cierto? Y eso, claro, ha tenido un efecto en términos del menor crecimiento del empleo, pero también ha generado nuevos empleos porque hay que generar gente que mantenga los sistemas y propenda, por tanto, el mejoramiento de los mismos. Ahora, ¿es mejor más Estado en salud pública? Yo creo que definitivamente es mejor más Estado en salud pública. Porque como cualquier economista debe reconocer, la salud pública como política, como ejercicio de política, tiene muchas externalidades. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, no debe ser una cuestión 100% privada. Yo estoy de acuerdo en eso con lo que planteó Horacio Díaz, ¿no es cierto?, que la salud pública debe fortalecerse y crecer. No sé si las ISAPRES deben ser un segundo piso, a lo mejor un entrepiso, pero en ese sentido yo le encuentro toda la razón a él de que debemos tener, ¿no es cierto?, una política que fortalezca lo que es más esencial, salud pública que hay que financiar adecuadamente, cosa que hoy día no estamos haciendo. Y justamente respecto a la pregunta, digamos, de Darío Calderón, que es la última para la cual me queda tiempo. Yo creo que el sector público no ha sido racionalizado, yo creo que el sector público ha sido desracionalizado, las tasas de aumento del empleo público de los últimos 15 años así lo muestran, y la ineficiencia del sector público ha crecido, y no ha habido un programa que mire estos problemas de un punto de vista objetivo. Se hicieron muchas comisiones y más comisiones sobre reforma del Estado y sobre cómo racionalizar el servicio público, pero creo que ninguna de esas comisiones sirvió para mucho. Yo creo que ahí hay una gran tarea y ahí me vuelvo entonces al tema de un programa de unidad nacional. Yo creo que este programa tiene que ser ir a cosas concretas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la salud pública y la educación pública? ¿Cuál es el mejor tamaño del Estado para un país, ¿no es cierto?, que busca consolidar su desarrollo económico como Chile? ¿Cómo hacemos con las pequeñas y medianas empresas? Yo propuse en alguna oportunidad algo que ni siquiera se siguió discutiendo, que el Cercotec debiese ser la Corfo del siglo XXI. Porque justamente ahí hay que anidar a las medianas y pequeñas empresas que hoy día tienen que tener más capacitación y obviamente, ¿no es cierto?, mejores condiciones financieras para su desarrollo. Creo que no podemos seguir para culminar, ¿no es cierto?, discutiendo pedazos de problemas, que es lo que acostumbramos a hacer en Chile. Creo que tenemos que tomar 3, 4 líneas fundamentales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con Estado, salud pública, educación pública, ¿no es cierto?, y regulación de los mercados, como las cuestiones que son fundamentales para poder salir de esta pandemia fortalecido en términos de que al menos logramos tener una visión de país. Eso nada más, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Rivero. Finalmente, el doctor Silva. Gracias. Me voy a colgar de las últimas palabras de Luis y realmente estoy convencido de que aquí se requiere un gran acuerdo nacional por la salud y que se tendrá que ligar por el gran programa de unidad nacional que nos comenta Luis Rivero. Y hablo del Acuerdo Nacional por la Salud porque efectivamente aquí se da todas las asimetrías, todas las incongruencias, todas las contradicciones que uno puede ver en cualquier grupo social. Efectivamente, tenemos lo que señalé en materia de porcentaje de financiamiento de uno y otro sector, lo que da cuenta de que el sector público es tremendamente eficiente, porque con ese gasto mantenemos indicadores que todos conocemos y sabemos que son buenos, mucho mejor que el que nos correspondería de acuerdo al nivel socioeconómico del país. En consecuencia, no hay duda que el sistema de salud pública hay que fortalecerlo y deberíamos tener un gran acuerdo nacional por la salud y sincerar las cosas. Las ISAPRE fueron impuestas en el gobierno militar, sin discusión, sin nada, pero ya llevan más de 40 años. Desde los años 80 hasta ahora, son 40 años. Y ocurre que casi toda la clase dirigente en Chile, nosotros mismos probablemente la gran mayoría de los que estamos participando en este conversatorio, están afiliados a alguna ISAPRE. ¿Y por qué? Porque evidentemente pueden lograr una salud curativa más rápida, sin tantas colas, sin tanta espera, en clínicas mejor montadas, etcétera, que es lo que obtendríamos si estuviésemos en el Fondo Nacional de Salud. Y eso es una tremenda contradicción, porque uno
y me pongo como ejemplo, yo soy un partidario acérrimo de la salud pública, pero estoy en ISAPRE, junto con mi señora y mis hijas. ¿Y por qué esta contradicción? Porque se nos instaló un sistema en periodo no democrático y que lleva 40 años y que va a ser muy difícil desarmarlo de un día para otro. Pero sí creo que podemos tener un gran acuerdo nacional, en el sentido de poner como país, claro, 3 o 4 cosas. El sistema de salud se tiene que seguir fortaleciendo. Nosotros el año 90, cuando asumí como subsecretario, lo encontramos destrozado, de Arica a Magallanes. Tanto el sistema primario, consultorio, como el sistema hospitalario. Desmembrado la salud primaria, entregado a los alcaldes, y la salud pública de hospitales, entregada entonces a los directores de hospitales. Y esto a su vez desmembrado en 27 servicios de salud. Y aquí hay otra contradicción. Porque cuando uno plantea esto, dice, pero usted es un trasnochado estatista que sueña otra vez con el Servicio Nacional de Salud centralizado y desconoce la importancia de la regionalización, de la descentralización, de llevar las decisiones allí donde la gente está. Y eso es una caricatura, porque evidentemente que la desconcentración, llevar las decisiones allí a las regiones, a las comunas, cuando eso corresponde, es absolutamente necesario y seguramente no vamos a encontrar a nadie que esté en contra. Pero a su vez también, las políticas nacionales, la política incluida de recursos humanos, deben ser con un grado mayor de centralización para que puedan ser efectivas. Nosotros tenemos, por ejemplo, una enfermera de Coyhaique que se quiere trasladar a Coquimbo, tiene que renunciar en Coyhaique a su servicio de salud, renunciar a su antigüedad y todo, y contratarse en este otro servicio de salud, lo cual es una aberración, porque entonces se perdió todo lo que es carrera funcionaria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta contradicción que aparece, hay que buscar la solución, es como buscar la cuadratura, porque evidentemente se requiere un gran acuerdo para fortalecer la salud pública, que no tiene por qué ser en desmedro de la salud privada, tiene que ser con más recursos. Si la salud privada hoy día se financia básicamente con el porcentaje que la gente coloca de su bolsillo o cotiza en el sistema, pero el gran problema de la salud pública no se va a solucionar trayendo ese 7% para acá. Se va a solucionar en la medida en que aumente el gasto, pero como lo decía muy bien Luis, junto con un tremendo esfuerzo por mejorar la eficiencia en materia de gestión, de administración de los recursos, entre otros el de recursos humanos o el tema de personal. Quiero hacerme dos por ejemplo, lo de la inteligencia artificial, que ponen como ejemplo salud, que puede ser una gran amenaza para los puestos de trabajo, que ahora un robot va a reemplazar al radiólogo interpretando la radiografía. Bienvenido. Ni un problema que se hagan software sobre la base de la incorporación de la inteligencia artificial y pueda hacer un aporte para mejorar todo lo que es la atención médica. Pero eso no va a poner en riesgo los puestos de trabajo en el sector salud, porque la demanda por la atención de salud es ilimitada. Se va a requerir gente más preparada, sí, con más formación. Después, en el tema ya me referí a este tema de la descentralización y regionalización, y se ve como una contradicción, pero hay que rearticular, esa es la palabra que usó muy bien y muy acertadamente Reinaldo Cifuentes, hay que rearticular, la articulación aquí, y eso no es en vez, no se trata de impedir el desarrollo del otro, sino que articular ambos sistemas para lograr la alianza público-privada en forma adecuada. Y en relación al multilateralismo, sin ninguna duda yo soy convencido que así como el virus no tiene fronteras y pasa de un país al vecino, si no saca nada un país con hacerlo bien, si el del lado lo hace mal. Pero no solamente el del lado que comparte fronteras, porque hoy día la frontera puede estar en el otro continente y la persona viaja en menos de un día. Y el virus aparece entonces en cualquier parte, como ha ocurrido en esta pandemia. Entonces allí se requiere acuerdo, digamos, vinculante, con un multilateralismo potente, potente, potente. Chile fue uno de los formadores, concurrió a la formación de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una vocación de país claramente establecida. Y eso hay que fortalecerlo. Yo pienso que somos un país pequeño, pero tenemos historia, tenemos prestigio. El sistema de salud pública chileno es prestigiado en el mundo entero. Yo, cuando tuve la oportunidad de representar a nuestro país en foros internacionales, siempre se ve con simpatía de saber cómo es que este país pequeño, pobre, ha logrado lo que ha logrado en materia de salud. Y eso no es regalo ni de nadie, sino que es un proceso a lo largo de mucho tiempo, en lo cual está, por cierto, la calidad de nuestros profesionales y nuestros asistentes y nuestros auxiliares de salud. Entonces, aquí hay un conjunto de políticas. Por eso que yo planteo, Marco, y con esto termino, que debemos ir a lo mejor a un gran acuerdo nacional después de esta pandemia, en que nos sinceremos todos, en que pongamos racionalidad, que las ISAPRES pueden quedar como un sistema privado, no es de segundo piso, tal vez está mal establecido el concepto, porque
el segundo piso es cuando el primer piso no puede hacer algo y lo hace el segundo. Acá en Chile es al revés. Cuando la gente no puede seguir en el sistema privado porque bajaron sus ingresos, quedó cesante, entonces tiene el sector público y el FONASA lo acoge, y lo acoge con su preexistencia, con sus enfermedades, con la edad que tengan, etc. Entonces, aquí es el sistema público de salud el que actúa, asegurándonos a todos nosotros en el peor escenario. Entonces, francamente, el sistema de salud se puede corregir bastante, se puede mejorar, y claramente nos daría muchísimo más seguridad a todos los chilenos si fortaleciéramos la calidad del sistema público de salud, porque el día de mañana que no tengamos dinero para seguir pagando el ISAPRE, podríamos quedarnos en el FONASA y no pensar que estamos condenados a una cosa de mala calidad. Gracias, Marco. Muchas gracias, doctor Silva, y al profesor Luis Rivero por haber participado de este conversatorio hoy día. Les recuerdo a todas y todos los que están hoy día conectados que si quieren tener los videos de estos conversatorios o todos los documentos que hoy día tiene el CISO, pueden enviar un correo a contacto@ciso.cl o bien visiten nuestra página web cisochile.cl. Ahí está toda la información y vamos a estar permanentemente dando a conocer nuestras actividades. Ha sido una reflexión muy interesante, la tensión que está instalada entre la política sanitaria y económica. Creo que es un tema que va a seguir siendo parte del debate, y desde CISO quisimos contribuir a esta conversación. A nombre de Gabriel Peralta, el director ejecutivo del CISO Chile, y de Patricio Silva, su presidente también, les damos las gracias a todas y todos por habernos acompañado esta noche. Que tengan muy buenas noches, muchas gracias.